Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Eduardo Bastías, soy ingeniero y magíster en gobernanza territorial y el día de hoy les quiero hablar acerca del origen y la historia de las ciudades. Pero antes de eso, tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por ciudad, porque resulta que no existe un estándar, ¿ya? No existe un estándar universal, una definición única para esa palabra. Cada país define el concepto de ciudad de acuerdo a sus propios criterios. En el Reino Unido, por ejemplo, se hace por decreto, por ley. En algunos lugares también donde hay, por ejemplo, monarquías, tiene que ver con el hecho de que hay duques, que hay condes, entonces es el conde de tal ciudad. Y en otros países se hace por criterios demográficos, es decir, por una cantidad de población. En el caso de España, por ejemplo, tiene que haber en ese territorio una población de aproximadamente 10.000 habitantes para que sea considerado una ciudad. En México tienen que ser más de 2.500. En el caso de Chile, nosotros no tenemos en Chile un concepto jurídico de ciudad. Lo más parecido que tenemos a eso es el concepto de comuna. Sin embargo, muchas de estas comunas a veces están concatenadas geográficamente formando una sola metrópoli. Es el caso del Gran Santiago, del Gran Valparaíso, del Gran Concepción, por ejemplo. Entonces, una comuna no es lo mismo que una ciudad. ¿Ya? Podríamos decir que una ciudad es una conurbación. Ese es el concepto técnico que usan los geógrafos para referirse cuando hay varias comunas que están unidas geográficamente, compartiendo infraestructura, compartiendo un mismo territorio. Cuando esas conurbaciones o esas comunas alcanzan un umbral de 5.000 habitantes, entonces el Instituto Nacional de Estadísticas, que depende del Ministerio de Economía, considera que esa es una ciudad. Como digo, es para fines estadísticos y demográficos que se usa el concepto, porque las ciudades en Chile, en realidad lo que existe jurídicamente son las comunas, pero el Instituto Nacional de Estadísticas tiene este otro concepto. Bueno, lo que yo les había prometido es que hoy día vamos a explorar cuál es el origen de las ciudades, cómo evolucionaron en el tiempo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano originalmente eran tribus nómades, eran clanes que deambulaban por el territorio en búsqueda de un asentamiento, de un lugar donde poder establecerse, aprovechando que ahí seguramente había agua dulce, había buena pesca, habían frutos, habían incluso animales que tal vez eran fáciles de cazar y poder alimentarse, eran climas relativamente benignos, habían a lo mejor cuevas donde poder refugiarse, pero una vez que este clan agotaba los recursos naturales de ese territorio, entonces migraban en búsqueda de otro lugar mejor y así sucesivamente iban permanentemente migrando de un lugar a otro. Era una época también en que no existía obviamente la ciencia y las creencias eran mitológicas. Entonces, todas las inclemencias como los terremotos, las erupciones volcánicas, las tormentas, etcétera, eran atribuidas a los dioses. Los dioses que habían enojado con los humanos por alguna razón y los castigaban. Y por lo tanto, surgía la necesidad de hacer sacrificios para que los dioses pudieran apaciguarse y brindarles buenas cosechas, fertilidad, etc. Estos sacrificios en algún momento incluso llegaron a ser sacrificios humanos y posteriormente, a medida que avanzó la civilización, se empezó a sacrificar animales como por ejemplo corderos, palomas, etc. Siempre el sacrificio involucraba justamente un sacrificio, es decir, estamos ofreciendo algo que para nosotros es valioso, pero se lo estamos ofreciendo a los dioses para que los dioses nos retribuyan de buena forma.
Y es aquí, en ese contexto nómade, donde están los sacrificios rituales, que surge por primera vez la idea de establecer un templo, un lugar físico donde poder reunirse, tal vez cada cierto tiempo, en fechas importantes, como podría ser el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño o el Año Nuevo, que en el fondo también coincide con la fecha de la Navidad, o mejor dicho, lo que nosotros entendemos con Navidad se remonta a la antigua celebración del Sol Invicto, que es actualmente el Año Nuevo. Dicho de otra manera, Navidad y Año Nuevo tienen un ancestro común, que era esta fecha en la que se hacían ciertos rituales. Y por lo tanto surge la necesidad de armar un templo, un lugar físico, donde las personas de las distintas tribus, de los distintos clanes, se podían reunir durante fechas específicas para realizar estos rituales, estos sacrificios. Y es así como hace muchísimos años surge la idea de construir un lugar específico y puntual para efectuar estas ceremonias rituales. Se dice que la más antigua de estas edificaciones está ubicada en la colina del ombligo, Göbekli Tepe, que es un antiguo santuario situado en el punto más alto de una extensa cadena montañosa a unos 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Şanlıurfa, antigua Urfa, Edesa, en el sudeste de Turquía. Este sitio arqueológico, actualmente excavado por arqueólogos turcos y alemanes, fue construido entre 1600 y 8200 a.C. Como les decía, es un lugar donde, si bien es cierto, no era un asentamiento permanente, aquí se reunían las personas cada cierto tiempo para realizar sus rituales. No sabemos cada cuánto tiempo se reunían, ¿no? Es posible que se hayan reunido pocas veces al año o que se hayan reunido, qué sé yo, una vez por semana, pero era un templo, era un lugar de peregrinación. Y como suele ocurrir con este tipo de lugares de peregrinación que existen hasta el día de hoy, alrededor de este templo se establecieron mercados, comercios, para la gente que venía llegando cansada después de este peregrinaje. Y así poco a poco se fue construyendo lo que podríamos pensar que fue como el primer esbozo de una ciudad, en una época en que el ser humano era intrínsecamente nómade. El sitio de Göbekli Tepe tiene una arquitectura megalítica. Está compuesto por una serie de monumentos circulares y rectangulares. Las casas o templos son edificios redondos con muros hechos de piedra seca sin trabajar. Se cree que es el templo o santuario más antiguo del mundo, donde pudo haber nacido la conciencia de lo sagrado que dio paso a la chispa de la civilización. Y por lo tanto, de aquí, tomando este punto de partida, resulta ya bastante natural establecer una construcción, una infraestructura con casas ya más permanentes, donde la gente pudiera establecerse de manera definitiva, especialmente después de la invención de la agricultura. Es el caso, por ejemplo, de Catalhoyuk, también conocido como Catalhuyuk. Es un antiguo asentamiento descubierto en 1959 en Turquía. Es el conjunto urbano más grande y mejor preservado de la época neolítica en el Oriente Próximo. En su apogeo, este asentamiento llegó a cubrir 13 hectáreas. Es considerada, según algunos historiadores, la primera ciudad del mundo. Esto tiene que ver con el desarrollo de la agricultura, porque claramente la gente que vivía en Catalhuyuk ya tenía la posibilidad de cultivar sus propios alimentos y por lo tanto no necesitaban esta vida nómade de ir
asentándose en distintos territorios cada vez que fuera necesario. Aquí ya se establece por primera vez el sedentarismo. Y así es como surgen las primeras ciudades durante el Neolítico, en la Edad de Piedra Nueva, que es un periodo crucial en la historia humana que abarca aproximadamente desde el año 10.000 a.C. hasta alrededor del 3.000 a.C. El Neolítico marcó un hito en la evolución humana con el surgimiento de las primeras ciudades. Las innovaciones agrícolas y tecnológicas fueron fundamentales para este cambio. Las ciudades neolíticas sentaron las bases para el desarrollo de la civilización y la vida urbana moderna. Otro hito que tenemos necesariamente que visitar es la famosa polis griega. Florecieron principalmente durante la Antigüedad Clásica, que abarcó aproximadamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C. Durante este periodo, ciudades como Atenas, Esparta y Corinto alcanzaron su máximo esplendor. En ellas se promovía la interacción cívica, la eficiencia urbana y la calidad de vida. Antiguamente, hasta hace poco tiempo, se pensaba que las polis griegas surgieron solo por características geográficas, porque ahí habían recursos naturales, y que también estuvieron muy influenciadas por el desarrollo tecnológico propiciado por los conflictos. Recordemos que estas ciudades eran también estados y por lo tanto a veces entraban en conflictos geopolíticos unas con otras, sobre todo cuando una descubría que su vecina tenía ciertos recursos que ellos no tenían y había competencia por dominar esos recursos. Entonces se pensó que esas guerras o incluso la política interna de las polis es lo que las terminó desarrollando. Sin embargo, estudios recientes, como el que está citado aquí al pie de página de Adamson del año 2025, plantea una nueva explicación. Propone que las polis griegas surgieron impulsadas por no por la competencia, sino más bien por la cooperación, por el comercio y por la especialización productiva. Yo tengo este recurso que tú no tienes, bueno, yo lo exploto, pero hago trueque contigo que tienes este otro recurso que yo no tengo y a mí me hace falta. Entonces, las polis griegas son regiones con dotaciones naturales distintas que favorecieron ventajas comparativas en producción, por ejemplo, agricultura, minería, madera, y esa diversidad impulsó el intercambio comercial, lo que generó la riqueza. La riqueza fue la que trajo los ataques, incentivó la defensa, estimuló la unión de aldeas en ciudades fortificadas, denominadas sinoikismos. ¿Cuáles son las principales características de esta polis griega que en el fondo es el antecedente universal del concepto global de ciudad hoy día? Ustedes hoy día pueden vivir en Chile, en China, en India, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, sea donde sea que ustedes residan, van a vivir probablemente en una ciudad y esa ciudad es la tataranieta de una polis griega. Estas polis griegas subrayaban la participación ciudadana activa. Las polis promovían la democracia directa, donde los ciudadanos participaban en la toma de decisiones, fomentando la gobernanza colaborativa. Había una organización territorial integrada. La ciudad-estado combinaba espacios urbanos, áreas agrícolas y sagradas, buscando un equilibrio funcional y sostenible. Había una infraestructura pública diseñada para el bien común, calles, plazas, que en el caso de los griegos se llamaban ágoras, y sistemas de agua y drenaje que mejoraban la calidad de vida y facilitaban la convivencia. Una cultura del conocimiento y de la educación, centros de aprendizaje, debates públicos y filosofía como base para la innovación social y política. Identidad colectiva y sentido de pertenencia. Las polis fomentaban el sentido de comunidad, elemento clave para el desarrollo social y la cohesión urbana. Sistemas de regulación y normativas comunitarias. Leyes consensuadas que regulaban el uso del espacio, comercio y convivencia, apuntando a un orden social eficiente.
Los romanos fueron grandes admiradores de los griegos. De hecho, toda la élite romana, que eran los patricios, aprendían griego y leían los clásicos griegos en su lengua original. Es más, recordemos que el Imperio Romano se subdividió en dos sectores geográficos, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. El latín solamente fue la lengua oficial del Imperio Romano de Occidente, porque en el Imperio Romano de Oriente la lengua oficial fue el griego, y más particularmente una variante que se conoce como griego koiné, que significa griego común, porque era una mezcla de los distintos dialectos de griego. ¿A qué quiero llegar con esto? A que los romanos admiraban a los griegos. Para los romanos, los griegos eran el referente principal en los temas de filosofía, de desarrollo, etc. Y por lo tanto, la urbe romana está fuertemente inspirada en la polis griega. Entonces, a partir del concepto urbanístico griego, racionalidad, funcionalidad, armonía y orden, la antigua Roma creó la estructura urbana clásica, que consiste en dos calles principales, conocidas como vías, formando una cruz norte-sur, que se llamaba Cardus, y una este-oeste, que se llamaba Decumanus. Dentro, justamente en la intersección de estas dos vías, estaba el foro central, que cumplía el mismo rol que el ágora en la polis griega. Se trataba de un recinto fortificado y como tenía estas dos grandes vías en sus extremos, estaban las puertas de la ciudad que permitían o negaban el acceso a determinadas personas porque eran puertas que estaban siempre custodiadas. Luego damos un salto en el tiempo y visitamos el Burgo medieval. El Burgo medieval también fue un tipo de protociudad muy interesante. Estaba edificado en torno a un castillo que era el señor feudal, la residencia del señor feudal, y surgió a mediados del siglo XII junto a la nueva clase social de la burguesía. Por eso se llama burguesía, porque eran los habitantes del burgo. ¿Quiénes eran estos habitantes? Bueno, eran una cantidad de personas que hoy día denominaríamos de clase media y que trabajaban principalmente para satisfacer los requerimientos del señor feudal. ¿Ya? Le brindaban, qué sé yo, armaduras, vestuario, alimentación e incluso otros servicios como salud, etc. Y para eso se iban especializando en distintos roles, en distintas funciones. ¿Ya? Y por supuesto también dentro del mismo burgo existió la necesidad de que estos profesionales, por así decirlo, estos oficios, tenían también necesidades internas de ellos y por lo tanto hubo un auge del comercio entre ellos. De la misma manera que habíamos hablado antes de las ventajas comparativas que tenían las distintas polis, donde a lo mejor una era más fuerte en la agricultura y otra en la minería, bueno, aquí también a lo mejor había un herrero y otro era, qué sé yo, un herborista, o que sería el equivalente de un químico farmacéutico hoy en día, y por supuesto, si tenían la necesidad de intercambiar bienes, lo podían hacer, incluso ya existían monedas para poder hacer esos intercambios usando dinero. El burgo medieval es precursor de las smart cities actuales. ¿Por qué? Porque en el burgo había gobernanza y participación ciudadana, había resiliencia y adaptación territorial, había tecnología de punta de esa época, por supuesto, tecnologías apropiadas a saberes tradicionales y una característica fundamental que tienen las smart cities actuales: los burgos estaban hechos a escala humana y proximidad funcional. Esto se conoce hoy en día con el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que significa que cualquier servicio
eh, que sea imprescindible para ti, un supermercado, una farmacia, incluso un colegio, una universidad, no debe estar a más de 15 minutos a pie o en bicicleta del lugar donde tú resides. Es un concepto bastante moderno, pero que ya existía en el Burgo medieval. Si nos vamos a América, veremos que en esa misma época, más particularmente en 1325 después de Cristo, surge la gran urbe de Tenochtitlán. También podemos considerarla una ciudad inteligente de la América prehispánica. Fue la capital del Imperio Mexica o Mexica, actual México, con una gobernanza integrada con autoridad central y participación comunitaria de calpullis y nobles. Tenía una ingeniería hidráulica avanzada, con diques, canales y acueductos que controlaban el agua y facilitaban el transporte. Recordemos que fue erigida nada menos que sobre un lago, es decir, imagínense el trabajo de ingeniería para construir una mega urbe arriba de un lago. Planificación urbana ordenada en cuadrículas, con barrios organizados en calpullis y espacios públicos distribuidos eficientemente. Movilidad sostenible mediante canales navegables y calzadas peatonales. Es como la imagen que tenemos hoy día, por ejemplo, de Venecia, donde los canales cumplen prácticamente el mismo rol de las calles. Sistemas de comunicación y comercio con mercados organizados y rutas comerciales bien establecidas. Comparada con el Burgo medieval de esa misma época, Tenochtitlán destaca por su infraestructura hidráulica y agrícola en un entorno lacustre, junto con integración social y adaptación territorial. Luego, el siguiente hito en la historia es la ciudad renacentista. En el Renacimiento fue necesario incluir una variedad mayor de edificios y espacios tales como iglesias, palacios, jardines, mercados, etc. Recordemos que los jardines eran inmensos espacios, parques verdaderamente, diríamos hoy día, muchas veces dotados de fuentes de agua y esculturas, y el ágora recuperó su protagonismo como centro neurálgico. Representa también esta época el origen de la arquitectura entendida ahora como un arte al servicio de lo urbano. Y fíjense en esta interesante cita del geógrafo Batty, autor del libro La ciudad computable, quien dice que no fue hasta el Renacimiento en Europa que aparecieron las condiciones económicas que favorecieron las innovaciones tecnológicas de gran escala. El siguiente hito histórico es el surgimiento de las primeras ciudades industriales. Estamos hablando de la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII en Gran Bretaña, la cual impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos de producción y sistemas de transporte que transformaron la economía y la sociedad. Las características de estas ciudades industriales es que eran centros de producción y comercio, albergando una gran cantidad de fábricas, molinos, talleres, ferrocarriles, etc. Ejemplos de estas ciudades fueron Manchester, Birmingham, Glasgow y Pittsburgh. Tuvieron un gran impacto social y económico. Atrajeron a miles de trabajadores rurales en busca de empleo y oportunidades, dando lugar a una explosión demográfica y a la formación de una nueva clase obrera. La innovación urbana e infraestructura desarrollaron nuevos sistemas de transporte, comunicación, saneamiento, alumbrado, planificación urbana que mejoraron la conectividad, la salubridad y la calidad de vida de los habitantes. Un concepto que quiero mencionar, si bien es cierto, es un concepto ni siquiera teórico, más bien poético, pero que viene al caso, es este concepto de la ciudad nueva, formulado por Filippo Tommaso Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta, un escritor, un dramaturgo y editor italiano del siglo XX, conocido por ser el fundador del movimiento futurista, la primera vanguardia italiana del Novecento, que sirvió como base para el fascismo de Mussolini. Por esa razón, esta figura de Marinetti es bastante cuestionada porque se le asocia con el fascismo. Sin embargo, como artista,
desarrolló su manifiesto futurista en 1909, donde plantea la creación de la utópica Ciudad Nueva, cuyos bocetos se concretaron entre 1913 y 1914. Y menciono este hito porque está relacionado con lo que se denomina la Carta de Atenas. Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés. Y durante el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura en 1933 se firmó la Carta de Atenas, un manifiesto urbanístico en la que Joseph-Louis Sartre y Le Corbusier escribieron y publicaron posteriormente en 1942. Era la utopía de la ciudad nueva, pero hecha ciudad planificada. Y aquí viene lo más interesante, porque este ideal utópico se materializó, se concretó, se hizo realidad el 21 de abril de 1960. ¿Y por qué pongo una fecha tan puntual? Porque ese día se inauguró la nueva capital de Brasil, Brasilia. Sus artífices fueron el urbanista Lúcio Costa, el arquitecto Oscar Niemeyer, quien era discípulo de Le Corbusier, el paisajista Roberto Burle y, por supuesto, el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek. Y digo por supuesto porque una inversión de esta magnitud, imagínense construir una capital para un país tan grande como Brasil en el medio de la nada, es una inversión fiscal astronómica y por lo tanto tenía que contar necesariamente con el respaldo no solamente del presidente, sino que en general de la sociedad brasileña. ¿Cuáles fueron los ejes básicos de Brasilia? El trabajo, la residencia, el descanso y la circulación. Adivinen en qué diseño se basó, en el famoso diseño romano de cruz. Como dije, mencioné hace un rato, Michael Batty es el autor del libro La ciudad computable. Este geógrafo y urbanista británico afirma en esa obra de 1997 que la década de 1950 marcó el inicio del uso de computadores para procesar los datos generados por una metrópoli. Desde entonces a la fecha, esta tendencia ha tenido un crecimiento casi exponencial, diría yo. Estamos hoy día en lo que algunos denominan la era de la dataficación. Implica la transformación de diversos aspectos de la realidad, desde los eventos más mundanos de la vida diaria hasta los fenómenos más complejos de la sociedad y la naturaleza, en formas digitales comprensibles y manipulables. Piensen en lo siguiente, cada cosa que uno hace, desde encender el celular en la mañana, usar su tarjeta de crédito, usar un medio de transporte colectivo también con algún tipo de tarjeta, en Chile existe lo que se llama la tarjeta VIP. Bueno, todo eso va dejando una huella. En el fondo, estoy armando una especie de hoja de vida diciendo qué es lo que estoy haciendo en cada momento. No soy tan paranoico como para pensar de que alguien vaya a interesarse en averiguar qué es lo que hice las 24 horas del día durante todo un año, pero sí creo y de hecho estoy seguro de que muchos de esos datos agregados, no de manera individual, pero sí agregados, sirven para tomar decisiones, como por ejemplo para poder planificar cuántos automóviles se van a desplazar un fin de semana largo por una determinada autopista, etc. Entonces, la dataficación implica la conversión de información, eventos y sucesos en datos digitales que pueden ser objeto de cuantificación, procesamiento y análisis mediante algoritmos y herramientas computacionales. De ahí viene entonces este concepto de Smart City, cuando la ciudad es gestionada, es administrada tomando como base esta información que hoy día está disponible en grandes volúmenes. La ciudad entonces, desde la colina del ombligo, Göbekli Tepe, que fue el primer templo, hasta la ciudad del siglo XXI, muchas de las cuales tienen características de ciudades inteligentes o Smart City, tiene una continuidad histórica. Tanto es así que el diseño
reticular con dos vías principales es prácticamente universal. En Chile, por lo menos, casi todas las ciudades importantes tienen esa estructura reticular con una plaza de armas en el centro. Esa ha sido la presentación que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de su interés y ya nos estaremos viendo prontamente con otro video y tal vez, si les interesa, podemos profundizar un poco más acerca de este concepto de las ciudades inteligentes y cuáles son las tecnologías que las habilitan. Hasta la próxima.